Muy buenos días. Mi nombre es Alicia Flores y les voy a acompañar en las primeras comunicaciones del día de hoy, que va a iniciar este encuentro del chat este año 2023 con el tema del papel de las emociones en espacios digitales como esta parte central de todo lo que diferentes personas interesadas en estos temas de educación y uso de tecnología nos van a compartir. Pues bien, hoy lunes 31 de julio vamos a dar inicio con nuestra primera comunicación. Están ingresando nuestros ponentes en este momento, así que les vamos a dar la bienvenida en lo que terminan de conectarse y de estar ya ante cámara con todas las personas que están esperando que iniciemos con este encuentro. Me voy a permitir darles una breve presentación. El día de hoy vamos a empezar con la comunicación que lleva como título Investigación aplicada con proyectos Sombrilla en aulas virtuales de la maestría en educación de Uniminuto. Tenemos este trabajo que tiene diferentes autores. Voy a leer una breve reseña curricular de cada uno de ellos y de ellas. Empezamos con Brigitte Juliet Rodríguez Mendoza. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, especialista en gestión de proyectos de ingeniería e ingeniería en sistemas, docente por más de 14 años acompañando procesos pedagógicos en educación básica, media y universitaria en pregrado y posgrado en las modalidades presenciales y virtuales, con experiencia profesional en el sector empresarial, en auditoría de gestión y control bajo estándares internacionales, tema que han permitido orientar su énfasis investigativo sobre la atención y proceso del docente en aulas virtuales para asumir un trabajo más consciente del rol didáctico, los espacios mediados por tecnología. Tenemos también como autora Nicolás Acosta Sánchez, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, maestrante en Educación, docente de Ciencias Sociales en el municipio de Suezca, Colombia, creador constante de propuestas pedagógicas y didácticas, involucrando la naturaleza y su protección a las ciencias sociales y el pensamiento autocrítico que permita entendernos como sujetos autónomos capaces de construir relaciones colectivas para la superación a mediano y largo plazo de los problemas de nuestra realidad, involucrando la defensa de todo tipo de vida. Otra autora de esta comunicación es Rocío Inmaculada Pérez Polo, profesional en Administración en Salud Ocupacional, especialista en Gerencia en Sistemas Integrados de Gestión, postulante a la maestría en Educación. Tiene experiencia laboral de 10 años de servicios como instructora en Seguridad y Salud en el trabajo del Centro de Comercio y Servicios SENA, Regional Atlántico, Colombia. Otro autor de este trabajo es René Cabrera, filósofo y licenciado en tecnología, cuyo interés académico es la investigación educativa desde las prácticas de aula. Actualmente estudiante de maestría en educación y especialización en recursos digitales aplicados a la educación, oriundo de Cúcuta, norte de Santander. El último autor de este trabajo, Wilman Romero Arenis, economista, especialista en actividades y administración financiera, acreditado en pedagogía y didáctica, diplomados de docencia, liderazgo, cursos de formación empresarial y personal, además de técnicas para manejo de inclusión, entre otros. Experiencia en el sistema financiero por 15 años, en la docencia de 16, en básica primaria, media y bachillerato. Es instructor asesor del SENA, Fono Emprender, con capacitación y formador bancario, actualmente docente investigador, tutor universitario en Corporación Universitaria Minuto de Dios y en Universidad Militar Unitec, Unicafam y SENA, instituciones educativas privadas y con un convenio ante el MEN. Les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por ser esta primera comunicación. Van a tener 17 minutos para hacer su presentación, esperando que eso nos dé unos 8 minutos aproximadamente para preguntas de nuestra audiencia, quienes, por favor, les invitamos a que también en el espacio que se tiene dirigido para Telegram vayan haciendo sus comentarios y aquí recuperaremos sus preguntas. Bienvenidos, bienvenidas. Vale, muchísimas gracias. Vamos a permitir proyectar la presentación que tenemos preparada. ¿Ya se ve? ¿Me confirman, por favor? ¿Está cargándose? Sí, no sé, nada más un momentito en lo que termina de procesarse, pero ya tenemos un espacio de que nos está compartiendo. Listo. Bueno.
Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos estudiantes de la maestría en educación de un minuto y vamos a presentar una investigación aplicada con Proyecto Sombrilla en aulas virtuales de la maestría en educación de un minuto. Nuestra modalidad escogida es comunicación de práctica. Como decíamos anteriormente, está la doctora Brigitte, Nicolás Acosta, Rocío Pérez, René Cabrera y quien les habla, Wilman Romero. Todos somos parte de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia. Nosotros tenemos una pequeña presentación acerca del proceso que estamos llevando, cómo se está presentando el proyecto Sombrilla para permitir hacer una investigación más aplicada acerca de los distintos sistemas y problemas que la educación se puede resolver a través de todos estos aspectos. Inicialmente vamos a hablar de cuáles son estos antecedentes. Muchas gracias. Nuestros antecedentes son la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con su proyección misional de ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, integral y flexible, crea la Rectoría de Bogotá virtual y a distancia, la cual estructura un plan de estudios de maestría en educación virtual. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que promueve el desarrollo de competencias investigativas y un acompañamiento con la estructura de proyectos sombrilla. Estos proyectos sombrilla son espacios académicos mediados por aulas virtuales. Buscan fortalecer investigación formativa y aplicada, enfocadas en sublíneas. De acuerdo con este contexto, es posible encontrar el caso de estudio de la sublínea de investigación o de profundización, mejor, procesos de autorregulación, lo cual, y metacognición, a lo cual nosotros denominamos GEMA. Esto vincula experiencia académica, capaz de evidenciar las percepciones de autorregulación del aprendizaje, con relación a la autonomía y a la metacognición en tiempos pospandemia. Muchísimas gracias. ¿Qué se hizo? Lo que se está llevando a cabo es un proyecto Sombrilla para validar percepciones de autorregulación del aprendizaje en estudiantes y docentes de 11º grado, examinando la metacognición y autonomía a la luz de las habilidades del siglo XXI en 8 colegios públicos de Colombia durante tiempos pospandemia. Un proyecto Sombrilla es una apuesta de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para fomentar la innovación y la investigación colaborativa focalizada y mediada por la virtualidad. Esta tiene 6 fases, como se puede apreciar en la diapositiva. En esta se puede resumir que el proyecto Sombrilla es estructurado por un equipo de docentes quienes establecen unas sublíneas de investigación de acuerdo al horizonte investigativo de la maestría en educación y su impacto a nivel social. Lo orientan tutores expertos en dichas sublíneas de investigación. El programa posgradual propone a sus maestrantes. Una vez consensuadas por los docentes, las sublíneas de investigación son ofrecidas a los estudiantes, de cara a que ellos puedan escoger una temática que sea de su interés e inicien el camino investigativo de forma colaborativa, desarrollando así competencias diversas, tanto académicas como de trabajo grupal, para alimentar la propuesta que les permitirá optar por el grado de magíster en el programa mencionado. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Con quién lo hizo? En este apartado, conviene aclarar que el proyecto Sombrilla lo desarrollan 8 coinvestigadores liderados por su directora de trabajo de grado. Sus edades oscilan entre los 30 y los 50 años. Han sido formados en carreras profesionales diversas: economía, trabajo social, psicología, licenciaturas en educación e ingeniería. La mayoría están vinculados
al trabajo como docentes o directivos docentes en contextos rurales y urbanos, ofreciendo al proyecto Sombrilla una riqueza conceptual que permite rastrear el objetivo de la investigación de forma más amplia y profunda, dadas las condiciones geográficas, políticas y culturales del ambiente en el que adelanta su vida personal y profesional. Gracias. Bueno, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo se planteó este escenario? Pues lo que hicimos fue los avances del presente trabajo iniciaron con los estudiantes que hacían nuestro compañero a través de un proceso de investigación aplicando la teoría del cognitivismo que propone Prado, puesto que se toma como un aporte fundamental para llevar el acompañamiento del desarrollo de competencias de investigativas y los coinvestigadores en los cursos del proyecto investigativo aplicado de la maestría en educación. Aspecto que de manera condicional conlleva una estructura formativa bajo un sistema adaptativo heterogéneo, que como argumenta Rodríguez, una estructura formativa bajo un sistema flexible y que por el contexto y la modalidad, las circunstancias y los avances del equipo, se está en capacidad de cambiar y aprender desde la experiencia. Eso nos lleva a generar unos procesos muy interesantes. ¿Dónde se hizo? Pues nuestro trabajo investigativo se realiza en diferentes espacios, principalmente espacios virtuales, en los que se encuentra el LMS a través de la plataforma Moodle que manejamos en la universidad, con estructuras de cursos de 16 semanas, las cuales son espacios virtuales que mantienen un gran contenido y ayudan a alimentar cada una de estas fases de investigación que planteamos anteriormente, para permitir plantear el problema, definirlo, el marco referencial y todos aquellos aspectos que se necesitan para llevar a cabo y a final término nuestro objetivo general. Adicionalmente, utilizamos las plataformas de Teams, en donde nos apoyábamos con documentos, traspasos, ideas, información, y mediados básicamente en WhatsApp, que nos permitía estar comunicados las 24 horas del día en un momento determinante lo llegáramos a necesitar. ¿Qué obtuvo? Bien, la propuesta Uniminuto mediante el proyecto Sombrilla ha desarrollado avances a nivel académico y personal con sus investigadores, temas que se pueden revisar en dos aspectos. Una primera instancia que el grupo de investigación ha consolidado con el planteamiento de la investigación, el marco teórico y metodológico para el desarrollo de ejercicios que se han venido consolidando y crear nuestra metodología de investigación. Ello ha sido posible mediante la construcción de acuerdos para orientar el ejercicio investigativo, así como el crecimiento profesional y académico de los participantes. En segunda instancia, estaría la medida que comprende los espacios en que los estudiantes de diversas culturas, edades e intereses académicos y laborales investigan y construyen juntos. Esto supone un crecimiento personal en torno a competencias blandas, tales como la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la negociación y el compromiso para alcanzar unas metas grupales y unos aprendizajes colaborativos. Para lograr esto, la institución, por medio de la educación, aporta no solo a la dimensión cognitiva y académica, sino también a las facultades humanas como la autonomía, habilidad del siglo XXI, y la gestión emocional y comunicativa, que posibilita la colaboración armónica en una comunidad de conocimientos. Pasa a la otra diapositiva, por favor. ¿Qué ventajas se encontró? Pues gracias a este proyecto de investigación, el proceso investigativo en la Uniminuto nos permite al maestrante el desarrollo profesional para apropiarnos en la profesión docente y dar solución a problemas reales en el sector educativo. Es así que la aplicación del proyecto de investigación hace énfasis a aspectos relacionados al proceso de aprendizaje de los estudiantes y también a la misma práctica docente, para generar estrategias de cambio en las instituciones educativas. Cabe agregar que el caso de estudio de GEMA, que es nuestro grupo de estudio Metacognición
y aprendizaje autónomo para su desarrollo combina el trabajo autónomo en la modalidad virtual y a la vez permite acceder a la realidad en el contexto educativo en las instituciones educativas. Para el desarrollo de este ejercicio necesitamos nuestra virtualidad para podernos apropiar de conocimientos y a la vez interactuamos con el ambiente, ¿cuál? Las instituciones educativas. Les voy a hacer leer las referencias donde hemos documentado nuestro proceso. Está Prado 2021, Conectivismo y Diseño Instruccional, Ecología de Aprendizaje para la Universidad del Siglo XXI en México, y Rodríguez 2022, Educación en Línea, Parámetros Fundamentales para la Educación Virtual en el Contexto Colombiano, y Uniminuto 2023, Misión y Megas. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Pues esta es nuestra presentación de nuestro proyecto que estamos encaminados a terminar, Dios mediante, a finales de este año. Para espacios de preguntas, quedamos atentos y dispuestos. Muchas gracias por su presentación. Se están activando nuestros compañeros y compañeras en los espacios para poder poner preguntas. Les invitamos a que insistan en poder compartirnos qué piensan a través de esta presentación. Ya tenemos la primera de Paula Puente. ¿A qué se refieren con competencias blandas? ¿Podrían ampliarnos un poco más sobre la definición? Bueno, lo de competencia blanda hablamos la comunicación o la interacción entre nosotros o en los estudiantes o trabajadores de grupos en espacios organizacionales. Se debe tener comunicación, trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Hay otra, la inteligencia emocional, saber responder frente a situaciones o eventos, porque ustedes saben que es una interculturalidad. Entonces, cada quien tiene su esencia. Muy bien. Muchas gracias. Justo en otro espacio en donde tenemos posibilidad en Telegram que nos compartan, que hagan comentarios y que nos pongan preguntas, hay una mención, nos dice Zaira, qué interesante que en esta investigación parten justo del interés por esta parte práctica y de la inteligencia emocional como un factor que sobresale. Agrega una pregunta. Desde su trabajo, ¿por qué consideran que es importante abordar la inteligencia emocional y el factor humano en procesos como la autorregulación, la metacognición? ¿Podrían ampliarnos un poco sobre esto? Bueno, consideramos que hoy en día los espacios son muy abiertos y muy amplios. Algo que se puede reflejar en las instituciones educativas es la interacción con grupos diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de autorregulación, entendemos que hay estudiantes o aprendices o compañeros docentes que tienen unos valores, principios o tienen su cultura. Nosotros lo que tenemos que buscar en la autorregulación es llevarle esa información para que ellos procesen, interrelacionen, hagan una autorregulación de su propio conocimiento, y nosotros como docentes tampoco podemos ser ajenos a desconocernos, actuar para conocernos. ¿Por qué? Porque cada estudiante viene a nuestras instituciones diferentes, con diferentes culturas, con diferentes actitudes. El objetivo de nosotros como docentes es hacer cumplir las metas de ellos, independiente de las condiciones. Y eso es muy importante hoy en día, el factor humano. Muchas gracias. Me permito en una pausa que ahorita hay entre las preguntas de la audiencia agregar una pregunta que me surgió. Pero adelante, primero, ¿quiere agregar sobre esto que se estaba comentando? Adelante. Sí, muchas gracias. Quería agregar o colaborar con la respuesta en el sentido que digamos que la educación en este momento está en diferentes situaciones.
situaciones que ya la hacen diferente a lo que veíamos nosotros generacionalmente, a lo que veíamos antes de la pandemia y obviamente a este momento post pandemia. Y hay muchísimas realidades que en este escenario no estaban. Por eso es que nosotros al encontrar o digamos al observar las dinámicas que se observan a partir de la inteligencia emocional, hemos podido encontrar como que, si bien ya se había hablado de inteligencia emocional, no somos pioneros ni nada de esto, sino que eso ya estaba dado, ya se había presentado, vemos que ya no es una herramienta como opcional, ya no es una parte que podemos prescindir de ella para seguir nuestro trabajo, sino que cada día a partir de esa autocognición, de esa autorregulación, es necesario como llegar al estudiante, pero no desde el saber, no desde el tabula rasa, sino desde el cómo estás, cómo estoy, cómo me presento, cómo se siente ese entorno. En ese sentido, dejamos de ser, de alguna manera, el clásico docente, sino que nos convertimos en una especie de mediadores, en una especie de personas que primero vamos por lo personal y en la medida en que podemos trabajar esa serie de emociones, podemos sentirnos más identificados, podemos trabajar al lado, podemos tomarnos de la mano, podemos sentir muchísimas otras cosas que están obviamente dentro del aparataje tradicional y dentro de todo pues el sistema de educación de competencias, están como desligados, que eso no se observa. Nosotros de alguna manera sí entendemos que primero la persona, y por eso no la jugamos con este proyecto. Muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias. Les decía, a mí me causó curiosidad algo que les quería compartir, porque bueno, recuperando el comentario de Nicolás Acosta, hay otros trabajos que han trabajado al respecto, pero la configuración de este equipo de trabajo me llamó la atención, porque hay algo que es un poco inusual con quienes llegan a hacer proyectos grupales, y es que aquí tenemos a participantes a cargo de todo esto de los proyectos Sombrilla, de diferentes carreras, con diferentes formaciones, quienes ahorita nos están acompañando como ponentes y autores de esta comunicación, están en diferentes áreas del conocimiento, y eso me parece que ya es una distinción y una aportación de su experiencia muy importante, porque generalmente vemos esto en una misma carrera, con personas que comparten un gremio. Y aquí me parece que se pide un reto mayor y podría haber un beneficio mayor porque cada quien tiene de diferentes formas de acercarse a los problemas de acuerdo a su disciplina, cosas que aportar. Entonces quisiera ver si me pueden comentar un poco más respecto, si nos pueden compartir un poco más cómo ha sido esto con esas diferentes disciplinas, y aprovechamos para tomar esta conversación con una aportación de Florina Gatica, que nos dice: me parece muy relevante este tipo de investigaciones. Hace años no enfatizaban el manejo de emociones para controlarlas, manejarlas. Ahora se enfatiza el reconocimiento de las mismas. Eso también es algo destacado de lo que ustedes nos presentan. Pues sí, permítame, yo me tomo la vocería y digo desde mi perfil como economista y financiero. Yo a lo largo de mi trayectoria laboral siempre he trabajado en el sector privado, específicamente en el bancario, y por esas cuestiones de la vida algún día me tocó pasar a la parte de capacitación y veía que era un mundo no igual, pero tampoco diferente. O sea, teníamos que aprender todo para poder hacer las cosas. Entonces me llené de emoción, empecé a meterme por ahí y me empecé a meter con el cuento de la pedagogía, de todo este cuento de cosas, aprender el contexto de traspasar andenes, lugares o sitios que me permitan expresar qué sé yo para poderlo reflejar en las personas que no necesitan. Eso me llevó a mí, particularmente como economista y financiero, a estudiar educación. Yo me acredité, pero como es nuestro pensador administrativo, que cada vez que sé más, en realidad sé que sé menos, me metí al cuento, me metí a educación, llegué al grupo, y el grupo pues ya teníamos un poco más definidas las estructuras, entonces yo dije, bueno, yo aporto desde mi visión. Claro, mi visión es muy diferente a, diría, una visión como de un costado, el otro es de un lado, y me ha permitido aprender bastante y también dar un punto de vista que me permita como enfocarme, ¿no? En la parte de emoción. De pronto uno en el sector financiero es muy exacto y cuadre y listo. No, aquí uno ya habla para muchas personas,
lo que nos pasó en nuestras encuestas a los estudiantes, de pronto hay un pensamiento diferente, de pronto su clase social, su lugar de trabajo, el clima, todo esto ha cambiado y me ha permitido desde un contexto administrativo y financiero meterme al contexto de la educación. Ya hace 2 años llevo permitiéndome formar parte de la educación en clases desde niños pequeños, niños grandes, y cada día en realidad me doy cuenta que aprendo mucho más. René, cuéntanos, por favor. Sí, yo quisiera apoyar un poco, Bien, contando un poco que la situación de autorregulación del aprendizaje que hemos venido exponiendo la hemos vivido nosotros, porque desde diversos ámbitos del saber hemos tenido que aprender a negociar, hemos tenido que aprender a ceder en algunas cosas, a aportar desde nuestro conocimiento, pero también escuchando e incluso a veces obviando cosas que nosotros quisiéramos mantener y que por negociación grupal los debemos eh, llevar a cabo para el beneficio de la investigación. Entonces, estas dinámicas, digamos que las hemos pasado nosotros, las hemos vivido, y esto enriquece, más que estorbar, que digamos, a veces pensamos que cuando no estamos en centros de interés igual, nos podríamos estorbar, es enriquecedor. A su vez, todos estamos en lugares distintos, a pesar de que somos del mismo país, tenemos locaciones y culturas distintas. Esto hace que aún sea más enriquecedor y interdisciplinar también. Entonces quería apuntar esto. así es. Yo también quisiera aportar algo. Estamos en la era del conocimiento. No está de más, independiente la carrera, el programa que a usted le guste, porque en las organizaciones también se ve eso. Opinamos de uno. Anteriormente el área administrativa tendía a ser más deductiva, ahora no. Ahora el gerente antes decía era verde, había que decir que era verde. Hoy en día no. Hoy hay más conexión entre los trabajadores y toman de cada uno. Si hay un problema, solucionamos. Uno opina, tú puedes decir. ¿Y qué más nos puede servir a nosotros ser maestrantes en educación? Es la carrera que no se va a acabar jamás, siempre vamos a estar aportando conocimiento. Óigase bien, y dependiendo de esos conocimientos que tengamos, independiente de la carrera o el tema, nosotros, óigase bien, estamos prestos para cuando se presente la necesidad, ahí poder aportar un poquito de cada cosa. Pero yo diría una cosa como para cerrar, pues nos vinculamos a esta línea porque básicamente es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Estamos conectados al medio, búsqueda de información, la conectividad, como decía René, yo estoy en Bogotá, Rocío está en la costa, estamos distantes y estamos aquí más bien aprendiendo y de una vez practicando todo lo que este congreso nos ha permitido presentar, y nuestra investigación ha sido muy aplicada en esos aspectos desde distintos puntos de vista, desde nuestras distintas profesiones. Muchas gracias. Muy interesante todo esto que nos comparten. Y bueno, tenemos como para poder cerrar con esta comunicación un último comentario. Nos dicen, ¿este tipo de experiencias las han llevado a cabo en distintas etapas educativas o simplemente en el entorno universitario? Porque fortalecer las habilidades blandas es un factor importante en todos los espacios educativos y pues en el aspecto docente. ¿Pudieran compartirnos sobre estas experiencias? ¿Tienen cuenta de ellas? Bueno, siempre la hemos utilizado. Yo necesariamente no he tenido que estar aquí en este espacio o en mi maestría en educación. Sí reforzamos, sí aprendemos algo nuevo, sí experimentamos cosas nuevas, pero sí es agradable siempre aplicarlas en todos los contextos, en todos. Pues nuestra investigación está aplicada no tanto en universitario, sino nos metimos en el cuento de los muchachos jóvenes de colegio. ¿Sí? Entonces hemos tenido esa trazabilidad. No, yo en este momento me desarrollo en el campo universitario y me he desplazado a colegios, entonces ve uno como el contraste del joven, del muchacho, de pronto la persona, y eso nos ha permitido hacer muchas hipótesis que nos han pedido en la investigación solucionar, y gracias al conocimiento que ha tenido hemos podido dar unas buenas respuestas a aquellas situaciones. Muchas gracias por sus respuestas, por ampliarnos un poco cómo ha sido esta experiencia que sin duda suena muy enriquecedora y nos lleva a, creo que a conclusiones interesantes de
partir también del ejemplo. Todo este trabajo que se realiza a nivel docente tiene que llevar mucho ese ejemplo. Primero los docentes tenemos que vivirlo y recordar, sobre todo cuando se está trabajando a nivel universitario, que podemos pensar en las experiencias mientras se están formando, pero ¿qué va a pasar más adelante cuando ya ejerzan lo que estudiaron, ¿no? Cuando ya estén en la profesión, en su desarrollo laboral, que esto se pueda recuperar. Pues bien, tenemos que ir cerrando para dar paso a la siguiente comunicación, pero queremos invitarles a nuestros ponentes para que se acerquen, sobre todo en Telegram. Veo que hay todavía algunos comentarios más que seguro sería interesante que ustedes leyeran y a lo mejor nos acompañen con este diálogo que va a haber por medio de ese canal. Muchísimas gracias por su presentación, por ser quienes inauguran el día de hoy. Gracias a ustedes. La primera. Gracias a ustedes por brindarnos también A ustedes este muchas espacio gracias y un para saludo poder- desde Colombia para todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta